Hola, buenos días amigos de Juan Casoncón. Aquí estamos un lunes más, comenzando la semana. Aquí poquito a poquito ayudándonos por la tecnología, que hemos tenido algunos inconvenientes, pero nada, ya están solventados y ya estamos aquí. Pues bueno, como les comenté en el anuncio del programa de hoy, vamos a hablar un poquito de música latina y aquí hecha en Canarias, con un cantante dominicano que reside aquí en la isla de Gran Canaria que se llama Romy Rick, que está el hombre un poco agobiado porque hemos tenido problemitas ahí, pero nada, ya está solventado. Muy buenos días, Romy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanca? Muy bien, muy bien. Bueno, ya respiré un poco. Todavía no me había terminado, no me dio ni tiempo de terminarme el café bregando con esto. Aquí Bueno, estamos, me lo voy tomando contigo. Sí, no hay problema, te lo puedes ir tomando tranquilamente mientras vamos conversando y vamos disfrutando de la charla. Bueno, a mí siempre me gusta que sea el invitado un poco el que hable de él y el que se presente. Y en este caso, pues para que la gente que no te conoce te conozca, ¿quién es Romy Rick? Bueno, aquí y siempre los invitados son los que escuchan las preguntas. Entonces yo te voy a dar una pincelada y tú me preguntas todo lo que quieras. Soy Romy Rick, soy de la República Dominicana, pues tengo aquí ya en Canarias, me siento ya casi, vamos a decir que un canario, porque me han acogido, me han adoptado y estoy aquí porque me ha gustado la isla, las islas y, ¿qué te digo? Soy cantante, comunicador. Pregúntame. Bueno, ya has hecho una breve presentación de quién eres. ¿Qué palabra utilizarías para definirte, Romy? Pues no sé, siempre he dicho que uno tiene que dejar que la otra persona pues lo defina uno, uno no se puede autodefinir, pero creo que soy una persona normal, coherente, ¿no? Sencilla, muy humilde. Bueno. Lo que he escuchado de mis amistades. Y como tú te dedicas al mundo de la música, como acabas de comentar, y eres comunicador, ¿qué proyectos tienes ahora mismo en mente? El tema este de la pandemia, bueno, que pues ya hemos tocado a estas personas que están pasando muy mal, enviarle mucha fuerza, que no es fácil este jueguito que hay por ahí. Pero bueno, ahora mismo no se está trabajando, como bien sabe todo el mundo, con la música no se está haciendo muchas cosas. Y creo que será el último renglón en reabrirse, porque es la pinta que da. A nosotros el mundo del arte y la música y los hoteleros, hostelería, parece que son los que más le han golpeado, pero seguimos trabajando. Antes de la pandemia había muchos proyectos en mente, estaban ya en la lista, incluso cosas ya realizadas, pero tuvimos que pararla, dimos un parón, un stop por lo sucedido. Entonces hay cosas viejas que aún siendo viejas y no han salido, pues son nuevas, siguen siendo nuevas. Lo último que saqué antes de la pandemia fue un proyecto con una artista colombiana, Melissa, y justo cuando empezamos a trabajar esto, empezó la pandemia y tuvimos que dar un parón. Yo de por sí en la pandemia también me desconecté por completo, pero por completo. Yo veía artistas que hacían grabaciones desde casa, hacían live, hacían todas esas cosas. Yo me desconecté por completo, no veía ni noticias ni nada. Después que comenzó a caminar un poco, que parece que empezó a bajar a desescalar, pues volví como un poco a activarme, hice algunas cositas live con un amigo desde casa, como estaba haciendo todo, pero ya no eran cosas que salían de mí. Yo decía que no tenía sentido yo hacer algo si no teníamos una noción de cuándo iba a terminar todo esto. Y la verdad es que he ido muy lento. Primero porque como no se está trabajando bastante con la música, pues yo pensaba, a mi entender, que no tenía sentido invertir dinero haciendo proyectos porque no se sabía cuándo se iba a reactivar.
Entonces, hay un proyecto nuevo que ese lo hemos empezado, vamos a decir que justo cuando empezó la pandemia también, y hasta el día de hoy no está terminado, que es una producción. Está casi lista, sí. Le hemos hecho un videoclip y le falta muy poco al audio, a la grabación en misma. Y ya, pues, con esto es que más estamos trabajando ahora o vamos a empezar a trabajar cuando esté listo. Proyectos hay muchísimos. Proyectos hay bastante. Bueno, esa producción de la que tú estás hablando, bueno, antes de seguir, para que tú te tomes el café tranquilo, vamos a saludar a las personas que nos están viendo, entre ellos a la Celi Quesada, que es nuestra madrina aquí del canal, que nos manda besos. Y bueno, yo sé que el proyecto ese del que acabas de hablar se llama Cuarto Oscuro, ¿verdad? Sí, exacto. Está muy informado. Es que hubo un pajarito que me comentó que estabas con ese proyecto, con ese vídeo, que si no me equivoco es una salsa, ¿verdad? Sí, es una salsa. Bueno, ¿y cuándo tiene previsto esa salida o ese lanzamiento de este nuevo tema? Vale, como te dije antes, no está de todo listo. Ya están haciendo la edición. Yo le pregunté a una buena amiga mía para que sea partícipe del videoclip. Se sumó su compañero, Patricia, Patti, que le agradezco de corazón. Ya se me olvidó su página. ¿Cuál era su página otra vez? Eros y Psique. Esa. Que por cierto, estuvieron aquí también con nosotros. Entren a sus redes sociales, inscríbanse y síganlo. Así mismo como dice, Eros y Psico. Sí. Eros y Psique, sí. Sí, ya estuvieron con nosotros aquí las semanas pasadas. Ya les dejaré por aquí el enlace cuando terminemos el vídeo para que la gente que quiera verlo pues pueda disfrutar también de la charla. Ancor, bueno, y Ancor, sí, Ancor y Patricia. Pues hablando, pues se sumaron ellos y se hicieron unas tomas espectaculares que llamaban a las letras de la canción. Como tú escuchas el título, Cuarto Oscuro, aquí me dicen que aquí en Canarias significa, no sé, otra cosa, pero un cuarto oscuro en mi país es algo, vamos a decir que íntimo o lo que sea, pero bueno, un videoclip que se adapta a las letras de esa canción salieron yo quedé súper contento. Entonces, creo que saldrá un buen proyecto, un buen material de eso. Y nada, el arreglo, como te dije antes, está todo casi listo. Cuando esté listo, a ver, no hay una fecha lista, porque eso, como tú como comunicador sabes que necesita, eso va por etapa, una promoción, todas esas cosas. Pues estamos en proyecto con eso y ya le falta poco, le queda poco. Bueno, y aparte de ese proyecto que está todavía en marcha, está todavía en el horno cociéndose, ¿qué más proyectos tienes en mente para ir preparando? ¿Qué otro tipo de canciones o qué otro tipo de estilos nos vas a editar próximamente? Te cuento, proyectos para grabaciones hay bastante. Y como te dije antes, lo hemos parado por medio a que empezó la pandemia y no le hemos dado continuidad porque, como te dije anteriormente, no sabemos, esto es como un futuro incierto, no sabemos cuándo saldremos de esto. Entonces, hemos decidido en ese sentido de grabaciones y esto, parar un poquito, dar un stop. Ya seguimos con este de Cuarto Oscuro porque ya lo habíamos empezado desde antes de la pandemia. Pero entre otros proyectos, sabes que a veces uno tiene que reinventarse. Bueno, era un proyecto que ya estaba desde hace muchísimo tiempo, pero como he empezado a trabajar con el chico con quien he compartido, hemos hecho la colaboración en la salsa, Starling Music, Starling Adamo. Él es muy buen arreglista, muy buen compositor. Yo también escribo mis letras. Estas letras son de un hermano, de Angelo, que vive
en Boston. Ajá. Una salsa anterior también son letras de él. Y mi hermano Starling es con mi hermano también que vive aquí en Tenerife. Pues hemos decidido reinventarnos. Es un proyecto que estaba hace muchísimo tiempo, pero ahora lo hemos cogido más en serio porque vemos que grabar la grabación y esas cosas están pues ahí en stand-by. Y como al tener yo pues un curso de locución, me he dedicado a la locución, a la comunicación desde hace muchísimo tiempo. Lo hice también en mi país antes de venir aquí, lo hice aquí, que he estado varios años en radio. Pues tenemos en proyecto una pequeña empresa. No voy a decir el nombre ahora porque no está registrado, pero justo anoche me enviaron ya el logo de nombre de la empresa y queremos hacer con él pues producciones musicales, grabaciones de videoclip, trabajos de diseños, y entre ellos está también de momento, que uno nunca sabe en el futuro, una radio online y un canal exclusivo de YouTube de esta empresa, y una radio online que, dependiendo de cómo camine el proyecto, las pondremos al aire también en FM. Esos son uno de los proyectos que están en camino, que se necesitan menos trabajo de estudio, de grabación, y ojalá, hay que reinventarse, ¿no? Ojalá y me funcione. Sí, seguro que va a funcionar porque hoy en día las tecnologías están a la orden del día. Mira esto, lo que estamos haciendo nosotros, está funcionando, con lo cual yo creo que sí. Pues nada, pues cuando esté ya en la plataforma de lanzamiento, aquí tienes tu ventana para presentarlo si te apetece. Claro. Muchísimas gracias por, ahora que me mencionas eso, por tenerme en cuenta, Juanca. Claro. Bueno, y tú, como bien acabas de comentar hace un momento, eres también compositor y también haces tus pequeñas composiciones de letras y demás. ¿Cuál es la fuente de inspiración que tú tienes para hacer la letra de tus canciones? ¿Son vivencias? ¿Son cosas, situaciones que ves en tu día a día? ¿Cuál es esta fuente de inspiración? Es una buena pregunta y te voy a decir el por qué. Porque, bueno, detrás de la música hay muchas cosas, muchísimas cosas que el público desconoce, y a veces se imagina totalmente otras cosas. Por ejemplo, cuando uno está en un escenario, es todo tan bonito, pero detrás de ese escenario, incluso en un concierto, detrás, en ese momento, hay muchísimas cosas que la gente desconoce, que no son muy buenas a veces. Pero bueno, el tema ese de componer, hay muchas personas la gran mayoría, que se imaginan que son vivencias. Yo de momento no utilizo esa herramienta de vivir algo para entonces escribir, no. Y no sé si la gran mayoría de los escritores la hacen. Quizás sí y quizás no. Pero yo me inspiro en el momento. Tú puedes ver unos cascos, como le llaman aquí, auriculares, y se lo ves a una chica y dice: ay, pero qué lindo eran esos cascos en tu cabeza, ¿sabes? Y de ahí sucede una inspiración, de una palabra te puedes inventar una canción, y eso por lo general es lo que yo hago. Por ejemplo, si a un compositor le dice: mira, yo quiero una canción que se asemeje a esto, que hable de esto y hable de lo otro, le están dando una idea al compositor, que eso sí sucede bastante. Entonces el compositor plasma esa idea. Es para un dúo, entonces plasma esa idea para ella y para él y la escriben. Eso sí sucede bastante. Por ejemplo, yo no uso mucho las vivencias. Yo utilizo el momento. Yo puedo ir por las calles y veo un niño saltando, pero qué alegre va, pero qué contento está. Y eso, ese es mi truco, al menos. Bueno, por ejemplo, yo
las dos últimas canciones que he grabado son de mi autor. Y las dos las he grabado con cantantes colombianas. La primera fue Alejandra Santamaría y yo escribí dos canciones para dúo, porque eran a dúo, y se la envié al productor allá. ¿Cuál de tres canciones? ¿Cuál de estas tres? Escogieron una, Me enamoré de ti, se llama. Envié tres canciones totalmente diferentes, con letras diferentes. Contigo yo recuperé lo que un día perdí. Contigo yo he visto la luz, he vuelto a vivir. Yo cantándole a ella cantándome a mí, al amor, y se juntaron. Me enamoré de ti, y fue con tus ojos, tu boca, tu sonrisa, tu cara, una canción de amor. Más sin embargo, la otra canción que he escrito, que tampoco tiene que ver con mi vida, es de despecho, donde, imagínate, el título se llama A llorar para el carajo. ¿Entiendes cómo va la cosa? Te lo he explicado detalladamente, donde ella me dice a mí, a llorar para el carajo, que son muy distintas a cantarle al amor. Sí, totalmente. Bueno, y yo te he conocido a ti, digamos que a través de la música latina, ¿vale? Pero, ¿cuál es la música que Romy Rick consume en su día a día, en su quehacer cotidiano? Porque una cosa es lo que tú exportas a lo que la gente escucha o lo que transmite, y otra cosa es lo que tú consumes. Sí, todo tiene su historia. Yo viví por muchísimos años en Holanda. Ahí tuve dos proyectos, dos orquestas. Y las dos orquestas que tuve, yo hacía salsa y merengue. Nunca me incliné por un género, por dos razones. Porque me gustan y porque allí estaba, es un país difícil, ¿no? De no habla hispana, y tenía que hacer variaciones. No me podía inclinar por un género, y para poder trabajar, pues hacía dos géneros, y para no aburrir en una fiesta tocando un solo género también. Y en el último proyecto, el primero se llamó Grupo Randy, el segundo Orquesta Fruta Nueva, donde, que por cierto, tuve bastante éxito por allá. He hecho un nombre, si habla en el mundo latino de las academias de salsa y festivales y esas cosas, pues conocen el nombre de Federico. He viajado por casi toda Europa, conciertos más importantes de Bélgica, Luxemburgo, Francia. He estado en todos esos países en conciertos muy multitudinarios, que pueden ver también en mis canales de YouTube. Entonces, para esa época, en realidad, para esa época no estaba la bachata. Como está ahora, que es un boom, no estaba. Entonces, muy pocas bachatas hacían el repertorio. Puede que hacía una o dos máximo. Después de esto eran salsa y merengue. Y yo acostumbrarme a ese ritmo, yo también tenía en mente alguna vez hacer un proyecto de bachata. Y cuando tuve la oportunidad fue que entonces hice un proyecto de bachata. Mucha gente me verá como un bachatero. Sí lo soy, naturalmente, porque canto bachata y he hecho una producción completa de bachata. Soy un bachatero. Pero bueno, que he recibido varias críticas también por eso, porque la gente me dice, al final, ¿qué eres tú? ¿Un merenguero, un salsero, un bachatero o qué? Bueno, pues yo, ¿qué te digo? Yo hago música. Me considero un merenguero, me considero un salsero, me considero un bachatero, porque es lo que hago. Soy polifacético. En estos días, hace unos meses atrás, hace un año, bueno, ya, me llamaron para un reggaetón. Le digo, yo no sé, yo no puedo hacer reggaetón. No, me dice, tú haces la parte melódica. Y ese reggaetón salió muy bonito. Lo puedes buscar en YouTube. Baila Sola junto a Vegax y Betisha. Bueno, hay un videoclip muy bonito también. Entonces, ¿qué sucede?
Últimamente, después que he grabado la producción de bachata, pues he vuelto al ritmo de anterior, que grabo bachata, que grabo merengue, que grabo salsa. Por ejemplo, hice el tema de Mi Gran Noche de Rafael, el merengue, que está muy bueno, que es lo de Ronald García. Hice la bachata, Me enamoré de ti después de eso. Hice anteriormente también otra salsa, de la que hablé anteriormente, Un corazón enamorado. Entonces, me considero, vamos a decir, que polifacético. No me voy a elegir a un género, porque yo digo siempre, ningún género es malo, solo tienes que hacer buena música y darle buen uso. Yo, por ejemplo, la salsa, el merengue y la bachata es lo que utilizo en mis fiestas, siempre lo voy a seguir grabando. De que yo vaya a grabar un reggaetón será porque voy a ser invitado de algún artista, pero no es mío. No es que no pueda hacer, no es lo mío. Yo pienso que toda la música es buena si se le da buen uso, porque muchas veces denigran el reggaetón, bueno, que últimamente ya están haciendo mejores letras. Pero les voy a decir algo, de cualquier letra, de cualquier música, se puede hacer algo. Por ejemplo, han hecho de la quinta sinfonía de Beethoven una salsa. En ritmo de salsa, y esto quedó espectacularmente bien. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir, Juanca? A mí no existe un ritmo especial, todos son especiales. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a aprovechar también a saludar a gente que se va incorporando aquí a esta pequeña charla que tenemos. Puedes aprovechar y terminaste el café si te apetece. Un saludo a Jonathan Ramos, un saludo a Canarios Emigrando y un saludo a Edu Miranda, que también nos manda saludos a nosotros. Dice, buenos días, Juanca, y al gran Romy Rick. A Edu Miranda no nos vemos muy a menudo, pero no sé, hay como un vínculo tan fuerte con él, porque hay un feeling de buen DJ, de sabiondo de la música, es una excelente persona. Gracias a los DJ es que nosotros también trabajamos y caminamos. Claro. Araceli, gracias a Araceli también. Sí, Araceli es una gran promotora de todas las actividades culturales que hay aquí y de la música sobre todo. Bueno, de todos los años que llevas dedicándote a la música, Romy, ¿cuál ha sido el proyecto más gratificante en el que has trabajado? Mira, yo le he sacado provecho a todos. Y ¿qué te puedo decir? Yo una cosa te digo, te voy a decir que estoy muy satisfecho con lo que he hecho. No todo lo que uno hace tiene que ser un éxito. Uno lo plasma así, pero las cosas a veces no son como uno las quiere. Quizás hagan cosas que me han salido, que digo, bueno, la haré mejor después. Pero hasta el momento, todo lo que he hecho, he estado muy agradecido y muy conforme, porque lo he hecho yo. Nunca he tenido, bueno, tuve una vez un sello disquero, trabajamos una vez juntos de prueba y dije, no, yo mejor trabajo solo. Entonces, todo lo que he hecho, estoy satisfecho con eso porque lo he hecho yo y la meta que me plasmo, la cumplo y la hago. Que he recibido varios premios, también son muy buenos porque eso uno lo agradece, que reconocen nuestro trabajo, que hace poco he recibido el de Danza Atlántica, premio Danza Atlántica. En el 2004 fui en representación de Holanda a San Juan, Puerto Rico. Allí, en aquel tiempo, participó allí Manuel Carrasco, que por cierto ganó el concurso. En Londres me han dado el premio a Artista Revelación Latina. En mi primera gira que tuve por Londres. ¿Y qué te puedo decir? Creo que estoy agradecido con todo lo que he hecho. No te puedo decir algo especial porque todo tiene su valor. Uno valora también cuando la gente reconoce tu trabajo, que muchos
como te dije, mucho no sabe el esfuerzo grande, grandísimo que se hace. Es muy bonito cuando uno está en el escenario, pero detrás de todo esto hay bastante trabajo. Sí que lo hay, sí. Bueno, y eso es de todo lo que has hecho, pero aquí nos dice Araceli que algo que no has hecho es que no has cantado con ella. Dice, aún no puede decirlo porque no ha cantado conmigo, y se ríe. No, ya yo le dije que, es que no sabía que cantaba y la escuché una vez. Y le dije, sorpresa. Viene. Ahora que tengo un proyecto de esta empresa, y la idea una de las ideas de esta empresa es trabajar con talentos nuevos que no tienen la oportunidad de hacer sus cosas, como te dije, porque es muy trabajoso todo esto, y este es uno de mis metas, trabajar con talentos nuevos y personas que hacen un buen trabajo y que no pueden darlo a conocer. Porque lamentablemente también ahora mismo yo no voy a velar por lo comercial como están haciendo ahora. Lamentablemente ahora mismo hay muchas, bueno, en ocasiones los entiendo, ¿no? Que una persona que no tenga ese carisma, que no tenga esas cualidades y que lo pongan a venderlo solo porque, no sé, porque tiene un cuerpo bonito o porque, no sé, o lo que sea. Entonces, ahora mismo no se está viendo las cualidades y lo que te puede dar un artista, sino lo comercial. Yo de mi parte no voy a velar por lo comercial directamente. Claro que quiero vender, pero quiero dar a conocer y trabajar con los buenos talentos que hay, que bastante hay aquí en Canarias, bastante. Entonces, Araceli, ya tú sabes que eso va sí o sí. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? Tampoco, pero va. Pues sí, precisamente como tú bien dices, Romy, hay muy grandes talentos aquí en Canarias y no se explota. Precisamente una de las razones por las que he hecho estos conversatorios, estas charlas, estas entrevistas, es precisamente eso, para dar a conocer al producto que se hace aquí y que muchas veces no se valora, y es importante que se vea en el exterior. Entonces, creo que el proyecto tuyo va muy en esa línea y lo veo muy, muy interesante. Bueno, hablábamos antes de los eventos o los proyectos en los que habías participado que habían sido gratificantes para ti, pero ¿cuál han sido de los que has participado el que ha sido más simpático, más curioso, el más anecdótico de lo que te haya pasado? No sé cuál decirte. No sé. Anécdotas. Pues siempre hay una anécdota, pero ahora mismo no me llega ninguna a la cabeza. Te quedaste en blanco. Sí. Bueno, y dentro del mundo de la composición, o dentro del mundo de la música como cantante, ¿cuál crees tú que es la cualidad o cualidades más importante que debe tener un músico a la hora de cantar o de componer las canciones o las letras? Bueno, de componer y de un músico, que son cosas distintas. Exacto. Para componer tú tienes que ser muy creativo. Hay que leer también, hay que leer. Y cada quien tiene un estilo de componer, ¿no? Y para ser un músico, pues, eso es estudio y esfuerzo. Mucha gente lo ve muy fácil, pero el músico se la curra. Claro, muchas veces tiene que nacer con esa pena también, porque hay músicos que te pueden leer muy bien y todo, pero hay otros que no te leen y también te tocan bien. Y sabes, eso todo es un proceso y como es la persona misma. Por ejemplo, hay artistas, hablando de buenos talentos, hay artistas que también son muy buenos y no llegan al público. No sé, será por su carisma o no sé por qué. Por ejemplo, yo
yo soy yo me transformo en los escenarios, soy muy loco y soy muy abierto, que incluso a veces le digo a la gente, yo me voy a dedicar a monólogo en vez de cantar, porque se ríe mucho conmigo. Entonces, esa es una de las cualidades también que yo tengo y que quizás me han dado más, me han abierto más puertas, porque por ejemplo, siempre quizás habrán críticas malas o cosas, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos, pero la mayoría de las veces que hago una actividad, que hago una producción y cosas, solo escucho cosas buenas. Entonces, depende del artista, como sea. A veces hay un artista que lo invitas a cantar allí, ahí ya está. Pero, ¿qué más ofreces? ¿No? Tiene que ser abierto. La idea de estar en un escenario no es coger un micrófono, cantar bonito y decir, bueno, esta canción se llama tal y aquí les va. No, tiene que interactuar, ¿sabes? Darle otra faceta a tu público. Por ejemplo, en la radio yo hice un concepto muy diferente aquí. Yo hice una radio muy loca. Entonces esa es la idea. La idea de la radio, que he visto que muchos lo hacen, no es termina una canción y empieza la otra y hablar de ese artista. En el año 1975 este artista hizo tal cosa. No, presenta la canción, pero interactúa con tu público, haz cosas que tú crees que nadie ha hecho. Yo era muy loco, yo decía muchas cosas raras que por cierto, en la calle, los que me conocían, escuchaban el programa, siempre tenían esos dichos míos por ejemplo, yo decía, chúpate ese mambo, y de esas cosas. Yo decía, yo soy el único que sabe cómo se le echa el agua al coco, y ya esas cosas la gente se la metía en la cabeza y hacía una radio diferente. Entonces, no basta con tú ser tener una buena voz de locutor y viceversa, como dije antes, con un artista, y solo presentar una canción a que tú interactúes y te comas el mundo con el micrófono. Son de las cositas, de la característica, como tú decías, que debería de tener un arreglista, un músico, cantante. Y buenos días, Carmelo Martín. Y Romy, ya que has hablado varias veces durante la charla de que has estado en radio, ¿en qué emisora de radio estuviste y con qué programa? Aquí en Canarias. Yo cuando llegué aquí, yo soy muy inquieto y muy atrevido. Y claro, como es lo que me gusta y es lo que yo estudié, yo desde que llegué aquí, yo estuve metido antes de la TDT. Fue justo antes, cuando iba a salir la TDT, habían unos canales locales en cada ciudad, ¿no? Y estuve aquí, me metí en La Ciel, Televisión La Ciel y Radio La Ciel. Luego de allí me fui a Región Televisión. Esas son de la comarca de aquí del sureste. Y luego pasé allá a Las Palmas. Cuando estuve allí se llamaba Tropimanía. Que existe, tiene otro nombre, se llama W Radio, pero vamos a decir que casi el mismo concepto que tenía antes. W Radio. Y allí yo trabajé allí algunos 4 años, creo. Sí. Qué bueno. Pero siempre enfocado con el tema de la música latina, ¿verdad? Yo, en los programas y en la radio, sí. En los programas. Sí. Sí. Qué bien. Por ejemplo, en el programa de televisión, hacía reportajes y los mezclaba con videoclips de música latina, las músicas nuevas que salían, los artistas nuevos, y lo mezclaba un poco con reportajes callejeros de la calle y esas cosas, algún tema uno que otro, pero sí, siempre en esa línea. Ok. Bueno, pues ya hemos llegado, digamos, al final de la parte seria de la entrevista. Y antes de empezar con la otra parte, pues le vamos a dar a la gente un pequeño consejo para que se suscriban, nos comenten, nos den like y aprovechen y compartan si les ha gustado pues esto que estamos hablando. Muy bueno.
importante, porque lo importante es la difusión, de difundir esos proyectos que se van a hacer. Hablando de suscribirse, pues yo también tengo mis canales de YouTube, de Facebook y de Instagram y Twitter. En todos estoy como Romy Rick. En el Facebook ya he superado mi página personal, los 5,000 suscriptores, pero tengo una página de fanpage que ahí sí se pueden. Aquí la acabo de poner, Facebook, el Romy Rick. Sí, y en Instagram también estoy como Romy Rick. Que cualquier cosa, si me envían una invitación, me hacen una invitación a mi Facebook personal, pues que sepan que no podré aceptar a nadie porque ya no me va a dejar. Tengo 5,000 contactos, pero muy importante, tengo la fanpage. Eso puede seguir de todas formas allí. Es lo mismo que me pasa a mí, ya yo llegué a los 5,000, así que toda aquella persona que quiera mandarme una solicitud, que le dé like a la fanpage. Estamos iguales. Así, bueno, uno se vale, yo siempre lo he dicho y lo he recalcado y por eso siempre estoy muy agradecido. Sin el público, naturalmente y por lógica, el artista no es nadie. Entonces, yo respeto mucho al público. Sin esto, pues, no se difunden canciones, no se escucha de Romy Rick. Y muy agradecido estoy de ellos. Los DJs, el público musical, la gente que siempre está dando esa buena vibra y diciendo cosas bonitas, eso se agradece bastante. Pues sí. Bueno, como te comentaba, vamos ahora a la parte un poco más diferente de la anterior, y es en la que yo le hago un par de preguntas al invitado que no tienen nada que ver con la anterior. Entonces, ¿qué país es el que te gustaría estar ahora? Ahora mismo. Ahora mismo. Como está la pandemia. Ahora no se puede estar en ningún lado, pero aquí en Canarias está bien. Canarias está bien, de momento. Bien. Bueno, y si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Arreglar el mundo. Arreglar el mundo. Sí, es una pregunta muy... Nos gustaría arreglar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, el mundo patas arriba, la gente, la humanidad está... No sé si es que lo que pasa, pero cada vez, no sé, vamos como retrocediendo. Ya. Si me dan un superpoder, eso haría eso. No sé de qué manera, pero llevarlo un poquito, enderezarlo un poquito del mundo que está muy perdido. En todos los sentidos. ¿Y una comida que más te gusta? ¡Arroz! Arroz. No soy muy de carnes, pero arroz con... Será por la cultura dominicana. Mi arroz todos los días es como un poco de todo. Pero me gusta, me fascina mucho el arroz, ya sea acompañado con ya el arroz con alubia, como le llaman aquí, ¿no? Mi país le llama habichuela, que por cierto, en estos días pasados de Semana Santa, en mi país hay una, quizá para algunos les sonará un poco extraño, alubia con dulce, que mayormente no se come con dulce, pero en mi país es una tradición. Pues el arroz con carne o con marisco, con lo que sea, y unos guandules, una alubia o unos guisantes, me contentan. Bueno, pues ahora... Sabe que no, el marisco, no sé, me gusta mucho el marisco, pero me encanta el arroz. A mí también me encanta mucho el arroz, la verdad. Bueno, pues ahora con el arroz, con Canarias y con el superpoder de arreglar el mundo, me vas a hacer una frase con esos tres conceptos. Una frase con esos tres. Me pillaste otra vez.
entre la espada y la pared. Vivir la vida. Vivir la vida. Aprender de los errores. Nunca arrepentirte, porque ya lo hecho está. Vivir la vida. Ir por el buen camino, hacer el bien, no hacer el mal. El futuro es incierto. Vive el momento. Sé una buena persona. Eso va entre arreglar el mundo y esas cosas. Eso es una de las cosas que necesita el ser humano. Un poquito más humilde, más bueno, más buena gente. Bueno, está bien. Bueno, yo antes que nada quiero pedir disculpas a todos los que nos están viendo, porque esos ruidos que se oyen, esos martillazos, no son de casa de Romy, son de mi casa, que llevan un mes casi haciendo obras y no ve cómo no tienen la cabeza. Y casualmente han empezado después de Semana Santa otra vez con las obras. Así que les pido disculpas por el ruido. Eso es una casa de madera que están haciendo, porque eso total. Es que están a pico pala, madre mía. Bueno, sí. Pues nada, Romy, ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber compartido o haber querido compartir este ratito con nosotros. Y bueno, si quieres decir algo más, te dejo tu minuto de gloria para que comentes lo que quieras, por si quieren comentar contigo en redes sociales, lo que sea. Un minuto es poco. Bueno, pero bueno. ¿Qué decirles? Que nada, estén atentos a mis nuevos proyectos. Voy a volver a la carga un poco, que estaba un poco retirado. Incluso en el confinamiento y todo me desconecté por completo, pero como dije anteriormente, yo me debo al público, nosotros los artistas, y necesito su apoyo. Dentro de poco saldrá el videoclip, la canción Cuarto Oscuro. Hay otras cosas buenas por allí, entre ellas los proyectos que se preparen, los nuevos proyectos, porque no le dan muchísimas oportunidades a veces para poder llegar a algo. Hay que hacer cosas a veces muy malas y extrañas, y esa no es la idea. Agradecido, Juanca, muchísimas gracias. Gracias al pueblo canario por acogerme. Me ha dado muchas cosas buenas también. No vamos a hablar de cosas malas. A la gente que la están pasando mal en la pandemia, que al final veremos la luz. Al final del túnel veremos la luz. Vamos ya a sacar ya paciencia de donde no tenemos, la necesitamos. Y ¿qué les digo? Que muchísimas gracias a todos. Se pueden suscribir a mis canales, YouTube, Romy Rick, se los agradecería. Me pueden seguir por Instagram, eso es muy importante para mí también. Y nada, esperen mis canciones, sean buenos, sean felices, que la vida es una. Bueno, pues ahí queda dicho por Romy Rick. Que sepan que tanto Romy como cualquier otro artista, mañana comenzamos en el programa que tenemos los martes por la tarde noche, a las 9:30, con Chantal, un pequeño apartado en el que vamos a hablar de las artes escénicas, dentro de ellas el tema de la música, para todos aquellos músicos que residen aquí en Canarias y tengan sus shows, sus espectáculos propuestos, pues para que los anuncien, y semana a semana vamos viendo esas propuestas tanto a nivel de música, de danza o de teatro que pueden haber y que le puedan interesar a la gente. Siempre he dicho aquí en Canarias, ¿vale? Así que nada, pues muchas gracias, Romy, una vez más, y espero que te lo hayas pasado bien y que hayas disfrutado. Pues chicos, antes que nada, tiene muy buen concepto, muy buen programa, y las gracias por invitarme. A veces uno no menciona nombres porque a veces se le quedan otros y ya queda mal, pero a todas las personas que se han involucrado siempre conmigo, que muchísimas gracias de verdad, de corazón, y gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por estar. Y señores, mañana les espero ya sabes, este canal nuestro, Juan Calzón Com, a las 9:30,
con Chantal Montaldo. Así que pasen un feliz lunes y un feliz comienzo de semana.